avanzando y vamos a hablar de un estudio que ha salido pues en el día de ayer y que dice que Las Palmas de Gran Canaria es la 9ª ciudad más cara para vivir en España. No nos sorprende tanto, ya lo sospechábamos, ahí, casi mejor que nos cuente todos los detalles. Estefanía González de quelisto.es. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decimos que no nos sorprendemos porque aquí, sobre todo los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria y también de Santa Cruz de Tenerife, lo comprueban todos los días, ¿no? Este estudio, ¿cómo se ha elaborado, Estefanía? Bueno, pues lo que hacemos todos los años es analizar una serie de categorías de gastos que pensamos que son representativos para la vida de un hogar medio, ¿no? Y ahí incluimos pues muchas cosas, ¿no? Que seguro que nos vienen a todos a la cabeza, pues desde la vivienda, los impuestos, el transporte, también algunos capítulos dedicados al ocio, en fin, la cesta de la compra, incluimos una serie de cosas y sobre todo es muy importante también lo comparamos con el nivel de ingresos, porque es cierto que a veces decimos vivir en tal sitio es muy caro, bueno, pero si los ingresos por hogar más o menos acompañan a ese coste de la vida más caro, pues bueno, parece que el día a día se lleva mejor, ¿no? Pero es importante también analizar ese desequilibrio y en el caso, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que lo comentabas, aparte de ocupar esa 9ª posición, que es la primera vez que una capital canaria entra en nuestro top 10, con lo cual ya es bastante sorprendente. El problema que le vemos aquí un poco más sería al tema del desequilibrio, ¿no? De el coste de la vida y los ingresos, porque en el caso de los ingresos, Las Palmas de Gran Canaria ocupa la posición 22, es decir, está en una posición mucho más intermedia del ranking, con lo cual el esfuerzo que tienen que hacer los hogares para asumir esos costes que son tan altos es bastante mayor que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, que ocupa una posición intermedia para las dos cosas, es decir, es posición 26 entre las capitales más caras, pero es posición 25 a nivel de ingresos, con lo cual, pues bueno, una cosa por la otra, al final asumir todos esos gastos se hace un poquito más llevadero, pero en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, por capítulos como por ejemplo la vivienda o la cesta de la compra, ahí hay cosas preocupantes que supongo que ya muchos habrán notado para el bolsillo. Claro, vamos a tratar de desglosarlo. Para empezar, la vivienda, alquileres y ventas, desorbitadas. Estefanía. Desorbitadas, y además en eso coinciden las dos capitales canarias, ambas están en el top 10 de capitales con el coste tanto de compra como de alquiler más elevado del país, ¿no? Al final es un problema del que todos estamos hablando, es verdad que el precio de la vivienda está muy alto pues para todos los bolsillos y en todos los lugares, ¿no? Pero es verdad que existen ciertas zonas de España donde, como decía, no era habitual ver esos grandes desequilibrios, esos precios tan elevados, y en este caso además es que vemos que hay fenómenos que empiezan a incidir especialmente. ¿Por qué? Porque aparte de la falta de vivienda de la que ya se lleva mucho tiempo hablando, por ejemplo en el caso de Canarias, a eso hay que sumar también el tema del atractivo turístico y el tema desde hace también algunos años de su atractivo como destino para nómadas digitales, es decir, también para todos esos trabajadores que después de la pandemia en muchos casos pudieron elegir dónde trabajar y bueno, pues las Islas Canarias se han convertido en un destino pues ideal, yo podría decir muy paradisíaco, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y todo este tipo de factores al final lo que hacen es tensionar el precio de la vivienda y hace que en este caso las dos capitales sí que coincidan en estar desgraciadamente en el top 10 de ciudades más caras. Claro, y luego por otro lado está la cesta de la compra, que también se las trae. También se las trae y en este caso sobre todo la que más destaca es Las Palmas de Gran Canaria, porque es verdad que ambas capitales coinciden en que hay determinados productos muy básicos como una barra de pan o un litro de leche, que son dos cuestiones que también solemos analizar, que están muy caros. Ambas ciudades destacan por estar entre las 10 más caras para estos dos conceptos, pero en general además Las Palmas de Gran Canaria está en el top 10 de ciudades con la cesta de la compra en general más cara de España. Y ahí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Son cuestiones muy básicas de las que no podemos prescindir, a veces dependiendo de dónde vivamos, pues tenemos cerca más supermercados, menos supermercados, es más fácil comparar los precios, ¿no? Que es lo que siempre decimos en Quelisto, hay que comparar en todo, ¿no? A veces nos es más complicado por el acceso a establecimientos, pues el poder movernos, el poder comparar, y es una cuestión pues que obviamente es muy preocupante porque bueno, es absolutamente básica, ¿no? Por último, Estefanía, cuestiones de ocio como por ejemplo ir al cine. Santa Cruz de Tenerife está entre las ciudades con la entrada de cine más cara. Totalmente, sí, es bastante sorprendente el dato y muchas veces aquí también
incide una cuestión que es el tema de la oferta, es decir, aunque parezca sorprendente, hay veces que capitales a lo mejor que son más grandes tienen más oferta de salas de cine y eso hace que a veces los precios se abaraten. Pero en el caso de Santa Cruz de Tenerife, es verdad que es una capital, si la comparamos con las del resto del país, pues de un tamaño más intermedio, y probablemente el hecho de que no haya una oferta excesivamente grande ha podido provocar pues que esa entrada de cine, si la comparamos con la del resto de capitales de provincia, pues haga que la ciudad se encuentre entre las más caras. Sí, o sea que ya ni el ocio, ni del ocio nos podemos librar, ¿no? Para rascarnos el bolsillo. Pues Estefanía, muchísimas gracias por traernos hoy estos datos. Por primera vez voy a decir que me gustaría que las capitales canarias estuvieran más abajo en ese ranking. Por primera vez queremos estar más abajo en el ranking. Hay algún capítulo, hay alguna cosita en la que sí que están abajo, pero en la gasolina, lo único, en lo demás estamos siempre arriba. Bueno, pues muchísimas gracias Estefanía. Nos vamos a quitar este mal trago, este mal sabor de boca leyendo